Haremos un breve recorrido por los conjuntos numéricos que has conocido hasta ahora. Partiremos por los números naturales, que son los números que conociste en enseñanza básica. Cuando empezaste a contar objetos como estos y les asociaste un símbolo matemático que es el número 2. Es así como surge tu aprendizaje de los números naturales, contando y asociándole el objeto matemático. Posteriormente, incorporaste estos números en una recta numérica y así te diste cuenta que los podías ordenar y que podías ir creciendo de a 1 a partir desde el 1. Es decir, que el número 5 aumenta progresivamente hasta un número que tú no podías contar. Lo que llamamos posteriormente el infinito. Con estos números naturales podías operar. Podías hacer sumas, como 2 más 3 es 5. Podías hacer multiplicaciones, como 2 por 3, 6. Pero aquí empiezan a surgir los inconvenientes. Cuando tienes que restar, por ejemplo, 2 menos 3. O cuando tienes que dividir estos dos números. Los números naturales no tienen respuesta para estas operaciones. Es así como surgen en la antigüedad las fracciones, que son una manera de escribir problemas tan simples como que yo tengo una pera y que la quiero dividir por la mitad y repartirle la mitad a mi hermano y la mitad para mí. Esta manera de escribir es lo que ustedes conocieron como las fracciones. Posteriormente, en el siglo XVI, ocuparon las fracciones decimales y operaban con ellas, pero se daban cuenta que la manera de escribirlas era muy complicadas. Es así como surge una manera distinta de anotar estas fracciones decimales. Y las escriben de esta manera, como un número decimal. Con las fracciones y los decimales, el tema de la división inexacta queda resuelto. Pero ¿qué pasa con esta resta, con 2 menos 3? Si nos vamos a nuestra recta numérica, 2 menos 3 significa que me paro en el número 2 y retrocedo 3 pasos. 1, 2, 3. Llego a este punto que está acá. Ese punto no es un número natural. Es un número que está a distancia un paso del 0 y está a la izquierda. Ese número lo podemos entonces denominar como número menos 1. Para solucionar entonces problemas de restas como estos es que surgen los números enteros negativos. Y así los números enteros corresponden a los números enteros negativos, que son estos puntos que están acá representados, el 0 y los números enteros positivos. Estos números enteros se representan por la letra Z. Entonces, hasta ahora que hemos conocido, conocemos los números naturales, que son el 0, 1, 2, 3, etc. Conocemos números que están entre medio de estos números naturales, que son fracciones y o decimales. Conocemos los números enteros negativos. Pero aquí surge la pregunta, ¿existirán números que son fracciones o decimales que tengan signo negativo? Sí, existen. Y estos son los números racionales. Racionales se simboliza por la letra Q, que viene de la palabra en inglés cociente. Y cociente es el resultado de una división. Es así, por ejemplo, si yo tengo 5 dividido en 10, el resultado de eso es
0,5. Número racional también es importante que sepamos por qué se llama así. Racional proviene de la palabra rational, que tiene una raíz que es ratio. Y ratio significa razón. Razón es comparar dos cantidades por medio de una división. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, que la razón entre el número de personas y el número de celulares en Chile es 10⁻13, significa que cada 10 personas hay 13 celulares. Entonces, hasta ahora, nuestra recta numérica ya se ve de esta forma, con el número 0, números enteros, que están a la derecha y a la izquierda del 0, números fraccionarios y decimales que están representados por las rayitas más chiquititas. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, ya conocemos todos los números. Casi todos los números son racionales, pero existen casos especiales, como el número, un ejemplo es el número pi o el número raíz de 2. Estos números no son racionales, porque no se pueden escribir como una fracción o como un número decimal finito. Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo ubicar estos números racionales en la recta numérica. Entonces, por ejemplo, si tenemos que ubicar en la recta numérica el número 5 octavos. Lo primero que tenemos que fijarnos es en el signo del número que tenemos que ubicar en la recta. Y lo segundo es el formato en que está escrito. En este ejemplo, el formato en el que está escrito es de fracción. Es de fracción que tiene un numerador más pequeño que el denominador. Por lo tanto, esta fracción es menor que 1. El signo de esta fracción es positivo. Por lo tanto, este número que quiero representar en la recta numérica va a estar a la derecha del 0. Y va a estar en esta zona. 5 octavos significa que este entero lo divido en 8 partes iguales. Lo vamos a mostrar con otro color para que se note. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y de esas 8 partes que tengo acá, tomo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, ya ubiqué el punto donde se representa el número 5 octavos. Es exactamente en ese punto que está ahí. Veamos ahora un ejemplo de ubicar un número decimal, que también es un número racional. Ubiquemos el número menos 0,4. Entonces, ¿qué pasa con este número? Nos fijamos entonces primero en el signo. ¿Qué signo tiene? Tiene signo negativo, por lo tanto va a estar a la izquierda del 0 en alguna parte. ¿Qué otra información tenemos? Tenemos que este número decimal tiene solo una sola cifra decimal, por lo tanto la fracción es una potencia de 10. Una potencia de 10 de un solo 0, o sea 10. Por lo tanto, mi entero lo tengo que dividir en 10 partes iguales. El número 0,4 es un número que está entre menos 1 y 0. Entonces divido esta zona en 10 partes iguales, como se ve aquí.
Yo ya lo había hecho antes. Y de esas 10 partes, avanzo 4. Entonces tengo, lo vamos a hacer con destacador, tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces, en ese punto que está ahí, se ubica el decimal menos 0,4. Ahora también es habitual que nos hagan la pregunta al revés, que nos pregunten qué número decimal o qué número fraccionario o qué número racional está representado en ese punto y en este punto. Entonces, para mostrarles los dos tipos de preguntas, es que vamos a suponer que este número que está acá lo tenemos que escribir como una fracción y el número que está acá tenemos que escribirlo como un decimal. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho hasta ahora? Es que tenemos que fijarnos en el signo. ¿Qué signo tiene este número que está acá? Que le voy a poner Q. El signo del número Q es negativo. ¿Por qué negativo? Porque está a la izquierda del 0. ¿Qué otro detalle me tengo que fijar? Es cuán lejos del 0 está. Está a un paso y a una fracción de otro paso. ¿Sí? Este número Q está entre menos 1 y menos 2. Habíamos dicho que le íbamos a escribir como fracción. Por lo tanto, dibujemos nuestra rayita de fracción. ¿Y en cuántas partes se ha dividido el entero? Se ha dividido en 1, 2, 3, 4. Se ha dividido en 4 partes. Y me faltó un espacio acá. A ver, ¿cómo lo arreglamos esto? Vamos a ponerlo así. Ahí. Entonces, la fracción que representa este número está dividido en cuartos. Y dimos un paso, que lo voy a poner aquí en grande, y 2 pequeños pasos de estos 4. Y este número racional lo podemos escribir como un entero, un medio. Algunos de ustedes ya se deben haber dado cuenta que este punto está exactamente en el medio entre menos 1 y menos 2. Para esas personas que hicieron eso, bien, tienen que agregar el paso que dieron y la mitad del otro paso. Veamos ahora, voy a cambiar de color, para este otro número, que lo voy a poner Q. Y este lo vamos a escribir como un decimal. El número Q está entre 0 y 1. Por lo tanto, al ser un decimal, entre 0 y 1 parte con 0. Es un número racional positivo porque está a la derecha del 0. ¿Y qué tan lejos está del 0? Bueno, veamos en cuántas partes se dividió mi entero. Se dividió en 1, 2, 3, 4. Este número decimal que está aquí está a un paso de 4 que debía haber dado. Y esto en fracción es un cuarto, que en número decimal se escribe 0,25.